¿Cómo combato el perfeccionismo? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la búsqueda de hacer todo perfecto, pero por miedo postergas todos tus proyectos? Y que esa vocecita en tu cabeza te siga diciendo que todavía aún no está perfecto, que aún necesitas mejorar más, pero que al final termina bloqueándote y te impide que avances cada vez más hacia lo que quieres lograr. Pero tranquilo, porque quiero compartir contigo nuestro método EPA: enfocarse, planificar y actuar. Con este método hemos ayudado a miles de personas a superar el perfeccionismo y avanzar con mayor seguridad, pero sobre todo a vencer la procrastinación que el perfeccionismo te trae. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dejado algo que te gusta o te apasiona por el simple hecho de que tienes miedo a que no todo salga como tú quieres o que no todo sea perfecto? Si esto te ha pasado, quédate hasta el final porque hoy te daré la solución. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué es el perfeccionismo y cómo nos afecta a nosotros mismos. El perfeccionismo no es simplemente querer hacer las cosas bien, sino que nunca es lo suficiente. Todo tiene que ser perfecto o si no, no hacerlo. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que el perfeccionismo tiene sus consecuencias. Y con decirte consecuencias, ya la misma palabra lo deduce que son malas. Un estudio de 2024 dice que el perfeccionismo desadaptativo está relacionado con la procrastinación, el estrés y la ansiedad. Esto puede estar afectando tu rendimiento académico y profesional. Otro estudio demostró que el perfeccionismo puede predecir hasta un 31.9% del estrés en estudiantes. El problema del perfeccionismo es que nos paraliza y nos quedamos pensando tanto tiempo en cómo lo podemos hacer perfecto que al final terminamos sin hacer nada. ¿Te ha pasado? Pero ojo, existen dos tipos de perfeccionismo, el bueno y el malo. El bueno te ayuda a mejorar y buscar la excelencia sin castigarte. El malo te hace autosabotearte, procrastinar y vivir con ansiedad porque nunca nada es suficiente. Ahora bien, la clave no es eliminar el perfeccionismo, sino en convertirlo en nuestro aliado. Ahora te voy a compartir el impacto que tiene el perfeccionismo en nuestras vidas. Si eres de esas personas que nunca está satisfecho de lo que hace, pues déjame decirte que esto puede estar afectando tu salud mental y tu productividad. Mira por qué. Aumenta la ansiedad y el estrés. Te preocupas por cada detalle. Puede llevarte a la depresión. Nunca sientes que lo que haces es suficiente. Te hace procrastinar. Como quieres hacerlo perfecto, luego terminas no haciéndolo. Daña tus relaciones. Tienes expectativas muy irreales sobre ti mismo y sobre los demás. Si te identificas con esto, es hora de cambiar. Aquí es donde entra nuestro método EPA. Este método te ayudará a actuar sin miedo y a dejar de estancarte en los detalles. Así es como funciona. Enfócate en lo esencial. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo funcional. Define qué es lo que realmente importa de lo que estás haciendo y concéntrate en ello. Planifica estratégicamente. Divide tus tareas en pasos pequeños y manejables. No intentes hacer todo de golpe porque te estresarás y te someterás en ansiedad. Asimismo, establece plazos manejables, como asimismo también ajustables, pero lo más importante es que deben ser realistas. Actúa sin esperar a que todo sea perfecto. El mayor enemigo del perfeccionismo es la acción. Hazlo aunque no sea perfecto. Mejor hecho que perfecto, dice el dicho. Así que comienza a actuar a pesar de que tengas miedo y si no sale perfecto, está bien. Así vas a ir aprendiendo a ser cada vez mejor. Te voy a dar un ejemplo real. Imagínate que alguien quiere lanzar un negocio. Pero ¿qué pasa? Quiere que todo sea perfecto. Si es que no es perfecto, mejor no lo quiere hacer. Pero sobre todo, quiere
que todo le salga tan perfecto que pasa horas y horas planificando, planeando, pero sobre todo tiene miedo a que después lo juzguen y por eso no actúa. ¿Sabes? A mí me pasó eso antes de crear contenido. Me pasaba horas y horas planificando y no lograba encajar en lo que quería hacer. Hasta que un día me puse a indagarme qué es lo que me estaba impidiendo y también tuve muchos mentores que me ayudaron a salir de este dilema. Así que si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo y puedes lograr salir del perfeccionismo y tomarlo como un aliado y no como tu esclavizador. Te voy a dar una serie de consejos de cómo puedes utilizar nuestro método EPA. Número 1 es baja tus estándares. Lo excelente no es lo mismo que lo perfecto. Número 2, acepta que los errores son parte del proceso. Así es como realmente aprendes. Número 3, celebra tu progreso. Cada paso cuenta. No esperes hasta el final para validarte. Y número 4 es rodéate de personas que te impulsen y que no te critiquen. Un entorno de apoyo es clave para vencer el perfeccionismo. Si eres de esas personas que el perfeccionismo te está frenando, no lo permitas. No lo permitas. Dice una frase que no necesitas ser perfecto para actuar, pero sí necesitas empezar para mejorar. El perfeccionismo no es la clave, empezar es la solución. Comienza a actuar hoy y ahora. Haz que las cosas sucedan en tu vida ya. Si es que tú quieres aprender a usar nuestro método EPA de manera efectiva, únete a nuestro programa intensivo. Aquí abajo en la descripción te estaré dejando el link de ingreso a nuestro programa intensivo EPA, donde vas a aprender a enfocarte, a planificar de manera efectiva y sobre todo aprenderás a actuar de la manera correcta. Así que deja ya de lado el perfeccionismo y comienza a actuar. Dale clic aquí abajo al link que está en la descripción, suscríbete y deja tu comentario.